tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de ese Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabe, papá, que lo pique, pa' que lo pique. Y tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, porque Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabe, papá, que lo pique ese coro. Jesús me dijo, ya lo ves. Perdóname si otra vez insiste en mi canción. El Dios de amor, el siervo fiel, la majestad, gran rey, que bajó y bajó y bajó, y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz, y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, firmaste tu amor por mí. Él siendo rey se despojó al ser igual a mí. Murió en la cruz en mi lugar, vida eterna Él prometió, que bajó y bajó y bajó. Un saludo para todos, sean bienvenidos a la transmisión de hoy. Quisiera invitarlo a que si usted tiene una Biblia, tómela y que podamos sentarnos allí con la palabra de Dios y que podamos compartir en este día lo que Dios tiene para nosotros, y que sea el Señor hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Yo sé que será una predicación y una palabra de Dios que Él trae de aliento y de vida para cada uno de nosotros. También darle gracias al Señor por la iglesia, darle gracias al Señor por cada testimonio, porque qué bueno es el podernos alentar y darnos esperanza los unos a los otros. Yo creo que eso es algo maravilloso. Por eso te invito para que oremos y le entreguemos este tiempo al Señor, que le demos gracias primero que todo. Si hay algo por lo cual todos nosotros debemos hacer antes de iniciar cualquier tiempo, de hacer cualquier cosa, es poder darle gracias a nuestro Dios. Padre, muchas gracias te damos en este día, porque tú nos bendices, porque derramas tu amor sobre nosotros, porque bendices, Señor, la vida, Señor, de Luis Esteban, ese siervo tuyo, Señor, que nos alienta con su alabanza, con su adoración. Y porque bendices, Señor, la vida de una iglesia que da testimonio, Señor, de que tú obras, de que tú eres real, de que tú estás allí, Señor, en medio de ellos, bendiciendo nuestras vidas. Señor, que bendigas este tiempo, Señor,
y que nos llenes de tu amor maravilloso, Dios. Oramos para que algo importante, verdaderamente importante, pase hoy en medio de nuestras vidas y que sea el resultado, Señor, de recibir tu palabra y de recibir no solamente tu enseñanza y tu dirección, sino la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Entonces les invito para que entremos juntos y disfrutemos hoy de este tiempo maravilloso que el Señor tiene para nosotros. Hola iglesia, que el Señor les bendiga. Alegra estar un día más con ustedes para que adoremos y exaltemos al Señor. Y quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias, así como nos enseñaba esta semana el pastor. Vayan, busquen sus Biblias y dediquen y saquen este tiempo para Dios. No se ocupen en otras cosas, suelten los celulares, apártese de todo lo que le pueda distraer y dedíquele este tiempo al Señor. Quiero invitarlos a que vayan en sus Biblias al libro de Josué, al capítulo 24. Allí Josué, el último capítulo del libro de Josué, allí Josué ha terminado en gran parte todas las conquistas, gran parte de las conquistas para poseer la tierra que Dios les había prometido, la tierra de Canaán. Y allí en el capítulo 24, Él invita a todo el pueblo de Israel a que tomen una decisión. Y quiero leerles el versículo 15. Dice así. Dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. La Biblia nos enseña y nos invita todo el tiempo a escoger el bien, pero está en usted y en mí decidir escogerlo. Lo mismo que pasó con Adán y con Eva. Dios les dice que pueden comer de todos los frutos menos de 2 árboles que hay en la mitad del Edén. Pero siempre tenemos la posibilidad de escoger entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Hoy nosotros debemos decidir si vamos a servir a Dios y si vamos a darle nuestro corazón, nuestra vida, el primer lugar a Dios, o si nosotros vamos a decidir ignorar todos los consejos, todas las advertencias que Dios nos hace en su palabra. Allí en Josué, en el capítulo que leímos, Josué invita al pueblo y les hace una vez más esa misma propuesta. Decidan ustedes, elijan ustedes a quién van a servir. Pero Josué toma la iniciativa de que su familia y él servirían a Dios. Cada día con cada acción, con cada palabra que sale de nuestra boca, nosotros estamos decidiendo a quién vamos a servir. Oremos. Señor, nosotros hoy queremos decidir vivir para ti. Queremos decidir que nuestra vida sea una continua alabanza a Dios. Queremos vivir para exaltarte, queremos vivir para adorarte. Queremos vivir con nuestros ojos y nuestra mente puesta en ti. Que tú seas la meta, el reflejarte a ti, el brillar con tu luz, el adorarte y el exaltarte, no solamente en los momentos en los que hoy nos conectamos para escuchar tu palabra, sino en cada momento de nuestra vida. Enséñanos a vivir para alabarte, enséñanos a vivir para exaltarte, Jesús. Te lo pedimos. Hasta acabar mi viaje y llegar allá,
hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad. No desistiré, no me rendiré, hasta que lo mortal llegue al final aquí, hasta ser absorbido por la vida en ti, hasta caer tu rostro reflejado en mí. No desistiré, no me rendiré, voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar de tu luz. Hasta llegar allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado a tu buen corazón, hasta caer postrado ante tus pies, Señor. No desistiré, no me rendiré, voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz, voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta acabar mi viaje y verte a ti, solo a ti, mi buen Señor. Voy a adorarte hasta mirarte y quedarme siempre junto a ti, mi Dios, Señor Jesús. Eres tú mi adoración. Hoy voy a adorarte hasta mirarte y quedarme siempre junto a ti, Señor, hasta acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad. Señor, y toma nuestro ser y toma nuestra vida y toma todo lo que somos, aún con nuestros defectos, aún, Señor, con nuestros errores, aún muchas veces con nuestros mal genios y nuestro mal carácter, todo lo que somos, y glorifícate en nuestra vida. Conforme dice tu palabra, que tú sigas haciendo tu obra en nosotros, que tú nos sigas perfeccionando hasta el día en que tú vuelvas. Por eso hoy queremos cantarte y pedirte como un ruego, como una súplica: acéptanos hoy delante de ti en tu presencia, con todo lo que somos, tal y como somos, acéptanos delante de ti. Queremos ser un grato perfume, agradable a tus pies. Enséñanos a vivir para exaltarte a ti. Así, de la misma manera en la que tú viviste y anduviste por la tierra,
no pensando en tu beneficio propio, sino pensando siempre en los demás. Enséñanos a mirarte a ti, Jesús, y a aprender de ti. Nosotros queremos ser como tú, queremos reflejarte, queremos brillar con tu luz. Que las personas te vean a ti a través de nuestras vidas. Que las personas se puedan encontrar con el Dios grande, fuerte y poderoso con el que nosotros nos hemos encontrado. Ven a llenar nuestras vidas de ti. Que nosotros podamos ser un reflejo de ti y de tu amor. Presencia es lo que necesitamos. Conocerte es nuestra pasión. Con toda nuestra vida te amamos. Y cómo no hacerlo, todo lo que hiciste tú. Viniste a venir a dar tu vida en rescate por muchos. Sobre ti recae el castigo, precio de nuestra paz. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad y el gran yo soy. Dios, el consolador que habita en nuestro corazón, el ayudador, estás aquí. Tu presencia es lo que necesitamos. Conocerte es nuestra pasión. Con toda nuestra vida te amamos. ¿Cómo no hacerlo con todo lo que hiciste tú? Viniste a servir y a dar tu vida en rescate por muchos. Sobre ti recae el castigo, precio de nuestra paz. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Y Dios, el consolador que habita en nuestro corazón, el ayudador, estás aquí. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad y el gran yo soy. Y Dios, el consolador que habita en nuestro corazón, el ayudador. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Y Dios, el consolador que habita en nuestro corazón, el ayudador, estás aquí.
Eres el Dios de vida y gracia, el camino que buscaba está en ti. Eres el Dios de la esperanza, y mi vida comenzó cuando te vi. Y me acerco a ti, y me acerco a ti. Escojo vivir, escojo creer que tu amor es para mí. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en ti. Y escojo vivir, escojo creer y guardarme siempre fiel. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en fe. Y escojo vivir. Has decidido bendecirme. Si en mi vida escojo el bien y no el mal, yo escojo amarte y adorarte, y tu voz obedecer al caminar. Y me acerco a ti, y me acerco a ti. Escojo vivir, escojo creer que tu amor es para mí. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en ti. Escojo vivir, escojo crecer y guardarme siempre fiel. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en fe. Escojo vivir. Escojo vivir, escojo creer que tu amor es para mí. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en ti. Escojo vivir, escojo crecer y guardarme siempre fiel. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en ti. Escojo vivir. Y escojo vivir. Señor, te exaltamos y te adoramos. Y una vez más, como comenzamos, Señor, leyendo Josué 24, hoy nosotros queremos decidir vivir por ti. Hoy nosotros queremos decidir vivir para ti. Hoy nosotros queremos decidir vivir por fe. Hoy nosotros queremos decidir que nosotros y nuestras familias servirán al Dios único, verdadero y poderoso. Hoy queremos decidir y elegir por ti. Enséñanos cada día a decidir vivir por ti, a decidir vivir para ti, a morir a nosotros mismos. Y que tú seas, Señor, engrandecido a través de nuestro testimonio de vida y a través de todo lo que tú haces en nosotros. Que muchos puedan verte, Señor, a ti. Hoy te elegimos a ti. Hoy te elegimos a ti, Señor. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que Dios los esté allí acompañando en sus hogares, que no estén solos, que en este tiempo que empiezan muchas personas a trabajar, sea Dios guardándonos y sea Dios protegiéndonos. Les mando un abrazo enorme a la distancia y que Dios siga hablando hoy en nuestras vidas. Hasta luego, Dios los bendiga. Buenos días, iglesia.
aquí dándoles un saludo, dándole la gracia y la honra a Dios por este tiempo, por su fidelidad, por su respaldo. Dios ha sido maravilloso. O sea, aquí hemos estado y parece que no ha sucedido nada. Quiero darle gracias a Dios porque me ha permitido estar más cerca de Él, increíblemente, pero Él usa este tiempo en mi vida, lo está usando para que yo busque más de Él todos los días. Doy gracias a Dios por la tecnología, cuánto nos ha servido en estos momentos, recibir nuestros grupos, recibir nuestro servicio dominical, el del miércoles, recibir a mujeres, hasta parejas, lo miro en las noches. O sea, ha sido maravilloso. Los quiero motivar en Levítico 6:13, versículo corto, y dice: el fuego del altar deberá permanecer siempre encendido, nunca deberá apagarse. Y eso quisiera que pasara en sus hogares. Está pasando en el mío. Estoy con un corazón encendido hacia el Padre. Que nuestras casas sean templos de adoración. Que el amor por nuestro amado Jesús crezca. Y sabemos que crece por medio de la oración. Sabemos que crece por medio de su palabra. Y que crece por medio de su Espíritu Santo. Que sea estas las formas de que nosotros avivemos esa palabra y que se haga vida todos los días en nuestra vida, para que la podamos reflejar a las demás personas. Se les quiere mucho. Esperamos en Dios podernos ver pronto en nuestra comunidad y darnos un fuerte apapacho. Qué rico saludarlos por este medio. Quiero decirles que los extraño montones. Les cuento que yo en esta época no he estado en confinamiento, yo debo salir a trabajar, pero el Señor me ha cuidado y respaldado demasiado. Me ha cuidado porque yo tengo que hacer visitas domiciliarias y de alguna manera estoy expuesta en la calle. Y me ha fortalecido porque me ha dado mucha paciencia, mucho amor para poder atender tantas familias que están pasando por dificultades. Pero en lo personal, el Señor lo que más me ha dado en esta época son nuevos hermanos. El Señor en su palabra, en Proverbios 17:17 dice, en la Reina Valera actualizada: en todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para el tiempo de angustia. El amigo no es aquel simplemente el que está en nuestros momentos felices, sino que nace de los periodos de dificultades. En esta época el Señor no me ha dado momentos difíciles económicos o de salud, pero sí he extrañado muchísimo esos momentos de compartir, de los abrazos, de los momentos felices y las demostraciones de cariño que muchos de ustedes siempre me han dado. Pero en esta época el Señor me dio nuevos hermanos que me han acompañado y me han sostenido. Entonces mi invitación en este momento es a que este distanciamiento sea solamente físico, no de corazón. La gloria es para Dios por todas las bendiciones que nos ha dado y porque estamos confiados de que prontamente nos veremos. Dios los bendiga. Quiero invitarlo para que abramos nuestra palabra, abramos nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13. Quiero invitarlo para que vayamos allí. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Hoy quisiera hablarles, quisiera compartirles a cada uno de ustedes acerca de las dificultades, pero esas dificultades que vamos encontrando en medio de nuestra vida. Y aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, encontramos una historia bien interesante, una historia que yo sé que va a llenar nuestras vidas y nos va a enseñar muchas cosas. Y quisiera que me acompañaran al versículo 5 y al versículo 6 de esta narración. Dice la palabra de Dios: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. El versículo 6 dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos,
en peñascos, en rocas y en cisternas. Bueno, vamos a recrear un poquito esta historia y para que más o menos podamos entender a lo que Dios nos quiere llevar en este maravilloso día. Dice que la historia dice que hay un enfrentamiento, como siempre el pueblo de Israel. Cuando uno lee esas historias del Antiguo Testamento, ve cómo ellos luchaban y peleaban contra otras naciones muy a menudo. Y allí nos narran la historia de una guerra que hay entre los filisteos que se reunieron. La palabra de Dios dice que los filisteos se juntaron, se unieron para pelear contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios. Y dice que Israel estaba en guerra allí contra este pueblo vecino llamado los filisteos. Pero yo quiero que miremos algo bien interesante acerca de cómo estaban distribuidas los dos batallones o los dos ejércitos, tanto el de los filisteos como el del pueblo de Israel. Y aquí nos dice que el pueblo de los filisteos, el ejército de los filisteos, tenían un tremendo ejército. Dice que harían 30,000 carros, dice la palabra de Dios, 6,000 hombres, o sea 6,000 soldados, y dice que eran tan numerosos, dice allí la palabra de Dios, que parecían como la arena a la orilla del mar. Entonces yo quiero que vaya mirando ese panorama para que podamos entender lo que Dios nos va a hablar hoy. Entonces el pueblo, el ejército filisteo era un tremendo ejército con mucho poder, con muchos soldados, ¿ya? Ahora vamos a mirar cómo estaba el pueblo de Israel, o sea, cómo estaba el otro ejército. Y lo vamos a ver ahí mismo en este capítulo, pero vamos hasta el versículo 15 y versículo 16. Dice la palabra de Dios: y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Migmas. Miren qué diferencia. En la primera narración, en el primer ejército, leíamos que tenían 30,000 carros y tenían 6,000 soldados. En cambio aquí, el pueblo de Israel solamente tenía 600 hombres, 600 soldados. Miren qué diferencia, ¿ya? Y la Biblia dice que muchos de esos hombres se asustaron y se escondieron. Dice que buscaron cuevas, que buscaron cavernas, ¿cierto? Y creo que cualquiera lo haríamos. Si nosotros tenemos delante de nosotros un ejército que nos supera en número, si estamos peleando una guerra, pero nuestro enemigo es superior más de 4, 5, 6 veces más a nosotros, pues nos daría lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos tuvieron miedo y dice que se escondieron en cuevas, que fueron y se escondieron en cavernas. Entonces, si nosotros miramos el panorama de esta historia, de lo que estamos viendo aquí, podríamos decir que el pueblo de Israel estaba en grandes dificultades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaban viviendo una crisis en medio de esta guerra. Y cuando están en medio de todas estas dificultades de la vida, ¿cierto? Eso es una dificultad en la vida de ellos. Aparece Jonatán. Jonatán es el hijo del rey Saúl. Y Jonatán se le ocurre una idea loca, ¿cierto? Jonatán es el hijo del rey Saúl, que es el rey de Israel. Y a Jonatán se le ocurre algo descabellado. Y vamos a mirar qué fue lo que se le ocurre a Jonatán. Pero para eso vamos a ir al capítulo que sigue, de allí de Primera de Samuel. Leíamos el capítulo 13, ahora vamos a ir al capítulo 14. Mira lo que dice, versículo 1 del capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Ahora quiero que vaya hasta el versículo 6. Vamos a saltarnos al versículo 6. Dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos
quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán tiene una idea. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para que no nos vamos a confundir y podamos entender bien esta historia. Está el ejército, en este lado está el ejército de los filisteos, un ejército poderoso, tienen 30,000 carros, tienen 6,000 soldados. Y en este otro lado está el ejército de Israel, que solamente tiene, ¿qué? 600 hombres. Nada más. Y no tienen carros, las armas también son más pocas. Pero el hijo del rey, Jonatán, se le ocurrió una idea, ¿ya? De esas ideas locas y descabelladas. Algunos podrían decir, bueno, es hasta una idea tonta, ¿ya? ¿Cuál era la idea? La idea era ir él y su paje de armas a pelear contra el ejército de los filisteos, ellos dos solos, nada más. Eso fue lo que le propuso Jonatán a su paje de armas, o sea, al sirviente de él, al que estaba a su lado y que le llevaba sus armas y lo acompañaba. Le dijo, vamos a ir, tú y yo solos, vamos a ir a enfrentar a los filisteos. Ahora, me encanta la parte del versículo 6, cuando Jonatán dice estas palabras. Quiero que vayamos nuevamente allí al versículo 6, porque me encantan estas palabras. Dice, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Me encanta esa palabra. Jonatán dice, quizás el Señor haga algo por nosotros, le dijo a su paje de armas. De pronto el Señor nos puede ayudar. Ahora quiero que vayamos hasta el versículo 7. Vamos a ir al versículo 7. Dice el versículo 7. De allí mismo dice, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subí a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues una gran consternación. Ahora vayamos hasta el versículo 23, saltémonos hasta el 23. Dice, así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Ahí miramos cómo termina la historia. Ahora, yo los animo allí en sus casas para que tengan un tiempo o lo aparten y lean toda la historia. Es el capítulo 13 y capítulo 14 de Primera de Samuel. ¿Ya? De Primera de Samuel. Nosotros por el tiempo no lo podemos hacer, no puedo leer todos estos dos capítulos. Por eso les estoy leyendo las partes más importantes para hacerle un resumen de lo que ha acontecido allí. ¿Qué es lo que pasa ahora? Jonatán y su paje de armas se enfrentan a lo imposible. Esa es la palabra.
Dice ahí lo que acabamos de leer, que Jonatán comenzó a subir y dice que subió con sus pies, dice que subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. Y el paje de armas iba detrás de él, y que ellos subieron y que llegaron hasta cierta parte de la guarnición del lugar donde estaban los filisteos. Y dice que los filisteos se asustaron y creyeron que era todo el ejército que había venido sobre ellos, pero no eran sino ellos dos. Y dice que ahí en la primera guarnición donde ellos vinieron, en esa primera mataron a 20 hombres, y que luego hubo pánico, se asustó el pueblo filisteo allí en el campamento, y dice que comenzaron a salir despavoridos. Es interesante esta historia, porque yo quiero que usted que miremos juntos en esta historia cómo Jonatán y su paje de armas caminaron adelante en fe, en medio de las dificultades. Porque eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo una gran dificultad que estaba viviendo el pueblo de Israel, el ejército de Israel. Y ellos caminaron en fe. Ellos fueron en fe y enfrentaron lo imposible, solamente confiando en que Dios los podía ayudar. Aquí está el mensaje claro que yo quiero traerles para el día de hoy, ¿ya? Que en medio de las dificultades de la vida, nosotros podemos confiar de que Dios nos puede ayudar, de que Dios puede hacer grandes cosas en medio de nosotros. Sin importar las dificultades y sin importar los problemas que nosotros enfrentamos, nosotros podemos ver algunas cosas que esta historia, en medio de esta historia, que yo sé que nos pueden ayudar, ¿ya? ¿Qué podemos ver en esta historia? ¿O qué es lo que hemos visto hasta ahora, hasta ahí? Estamos viendo el poder de Dios, estamos viendo las promesas de Dios y estamos viendo al pueblo de Dios. Esas tres cosas es lo que estamos viendo allí en esta historia. El poder de Dios, las promesas de Dios y el pueblo de Dios. Y en medio de las dificultades, nosotros debemos esperar el poder ver el obrar poderoso de Dios en medio de nosotros. Ahora yo quiero que vayamos, porque aquí hay algo bien interesante. Vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 14. El versículo 1 del capítulo 14. Mire lo que dice la Biblia. Esto es bien interesante. Quiero que nos concentremos aquí, o sea, allí en su casa, al lado de la palabra de Dios. Dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Mire lo que dice la palabra de Dios, que todo esto que estamos hoy leyendo, que estamos aquí estudiando, dice que todo esto sucedió ¿en cuánto? En un día. Todo esto sucedió en un día, porque el versículo 1 de este capítulo 14 no lo dice así. Dice: aconteció un día. En un día pasó todo esto. ¿Ya? Ahora, yo quiero que usted mire algo. Este día parecía el peor de todos los días. Este día que estaba viviendo el pueblo de Israel, no había nada. Si uno mira la historia, antes del resultado, uno mira la historia, cuando dice que aquí hay un ejército con 6,000 hombres, 6,000 soldados, aquí hay otro ejército con apenas 600 hombres, que aquí hay un ejército poderoso con armas, con carros, y al otro lado hay un ejército que no tiene ese armamento, que no tiene el poder que tiene el otro ejército. Uno podía decir, mire, no hay nada que uno dijera que algo sobrenatural iba a pasar, ¿ya? Ahora, si lo miramos desde la parte natural, como seres humanos, nosotros podríamos decir que Israel, que el ejército de Israel está a un día más cerca de ser derrotado, que un día más cerca de poder ver la victoria. Ellos están a un día más cerca de la derrota que a un día más cerca de la victoria, ¿ya? Ellos están a un día de perderlo todo, de perder la batalla, de perder sus hombres, a un solo día.
Y hay ocasiones en nuestras vidas, hay momentos en nuestra vida que parece que nosotros estamos un día, solamente un día más cerca de las dificultades. Hay veces parece que estuviéramos un día más cerca de no poderlo lograr. Hay veces parece que estuviéramos un día más cerca de nosotros no poder salir de nuestros problemas. ¿Ya? Yo no conozco las dificultades que usted pueda tener hoy. Ustedes pueden estar hoy enfrentando muchas cosas, pero quiero que hoy nos animemos. Yo quiero que hoy tengamos una gran esperanza, porque los límites de la lógica no aplican al Dios de la Biblia. Escúcheme muy bien eso. Esos límites que nosotros hay veces ponemos y decimos, esto no se puede lograr, esto no puede pasar, esto no lo voy a poder realizar. Hay veces los límites de esa lógica con la que nosotros hay veces enfrentamos las dificultades de la vida no aplican, no funcionan en el Dios de la Biblia. Nosotros podemos sentir que estamos un día más cerca de una situación que no funciona, pero el poder de Dios no está limitado por la situación o por la dificultad que nosotros podamos tener hoy. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí está entendiendo lo que Dios está hablando a su vida hoy? El poder de Dios no está limitado por la situación o por la dificultad que usted tenga hoy. Seguimos y entregamos nuestra vida a un Dios que se especializa en lo imposible. ¿Ya? Hoy estamos viendo ese Dios de imposible obrar en medio de la iglesia, en medio de un tiempo de dificultad. Pero lo más hermoso de todo esto, lo que yo he podido ver en estos meses que hemos tenido como iglesia que enfrentar todas estas situaciones, es que yo he estado viendo cada día un Dios de imposibles, obrando, haciendo en aquello que no tiene lógica, en aquello que yo digo, ¿cómo puede suceder? ¿Cómo puede pasar? Pero lo hace. Fe es Dios más el nada de nosotros, igual a todo. ¿Cómo le parece esa ecuación que le acabo de hacer? Fe es Dios más el nada de nosotros, igual a todo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios más nada es igual a todo. Y eso es lo que estamos viendo, que es Dios más nada, pero que lo llena todo, que lo hace todo, que obra de una manera sobrenatural. Tú no tienes nada para traer, solo el tener fe, y Dios obra en medio de todo. Así funcionan las cosas con el Señor. No sé si te has dado cuenta, pero tenemos un Dios, tú tienes un Dios que lo puede hacer todo en un día, así como nos narra la Biblia, que todo esto que estaba pasando allí en esta guerra sucedió en un día. Y tú y yo hoy tenemos un Dios que lo puede hacer todo en un día. No hay situación o dificultad que Dios no pueda alcanzar. Ahora, ¿cómo hacemos para tener el poder de Dios sobre nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para que el poder de Dios empiece a obrar, empiece a funcionar y vaya delante de nosotros en medio de las dificultades? Lo tenemos cuando rechazamos el temor y aceptamos la fe. Y es lo que Dios nos está llamando a que hagamos hoy. Dios te está llamando hoy a que tú rechaces el temor. Porque las dificultades vienen acompañadas de temor. Y Dios dice, rechaza el temor y acepta la fe. Y eso fue lo que hizo Jonatán. Jonatán, cuando le dijo al paje de armas, ven,
vamos a ir tú y yo, nosotros dos, vamos a subir hasta la guarnición. Y comenzaron a subir esa montaña, dice que de pies, manos comenzaron a subir. Ellos en ese momento estaban rechazando el temor y estaban aceptando la fe, porque Jonatán lo dijo claramente: quizás Dios nos va a dar la victoria, quizás Dios nos va a ayudar. Para hacer eso solamente Jonatán lo podía hacer, era por fe, nada más. Recuerde en la narración que hicimos que cuando los filisteos le mostraron todo ese ejército y mostraron todo su poder y mostraron su armamento, sus carros, dice que el pueblo de Israel se escondió en cuevas, que ellos fueron y se ocultaron. Pero Jonatán, él solo se levantó en fe, dejó el temor a un lado y se levantó en fe. Ahora quiero que vaya al versículo 3. Vamos a continuar. Entonces mire, en un día, todo lo que está pasando. En un día, estaban un día a ser derrotados, pero en un día Dios les dio la victoria. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender hoy. Puede que nosotros veamos que estamos a un día de ser derrotados, a un día de no poderlo lograr, pero también Dios lo puede hacer posible todo en un día. Ahora vaya al versículo 3. Dice en el versículo 3, y Ahías, primera de Samuel 14, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icobod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Voy a volverlo a leer, para que no nos confundamos con todos estos nombres y usted esté tranquilito allí y podamos entender, porque lo que nos interesa es la parte final. Es lo que yo quiero que entendamos, pero se lo vuelvo a leer. Y Ahías, primera de Samuel 14, 3. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se había ido. La historia que estamos aquí hoy estudiando nos lleva a aprender algo bien importante, que está allí en el final de este versículo. Jonatán salió del campamento y la gente no se dio cuenta. Dice que el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. O sea, Jonatán salió con su paje de armas en fe a enfrentar a los filisteos, a enfrentar las dificultades que ellos estaban viviendo en ese momento, pero no le dijeron nada al pueblo. El pueblo no sabía, ¿ya? Jonatán se está separando de la negatividad y de la mala actitud que había en el campamento. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, al principio, en el versículo 6 del 13, del capítulo anterior, mire lo que dice, que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Qué hicieron cuando ellos se sintieron apretados, cuando se sintieron que iban a perder en ese día la guerra? Dice que se llenaron de temor y que estaban en medio de aprietos, y dice que se escondieron. Y miren dónde se escondieron, en todo lo que encontraban. Si había una cueva, se escondían en una cueva. Si había un foso, se escondían en un foso. Si habían peñascos, rocas, donde fuera, ellos se metían y se escondían. Y por eso Jonatán sale del campamento y nadie se da cuenta. Jonatán se separó del temor y de la negatividad que había en el pueblo. Él se separa de la derrota y el temor de los otros. Porque quiero que miremos algo bien interesante aquí, que yo sé que nos va a servir mucho para enfrentar las dificultades de la vida. Y es que entre más vivamos en las dificultades, más grandes se volverán las dificultades. ¿Sí me entiende? Entre usted más viva, metido en las dificultades, esas dificultades serán más grandes en medio de usted. Por eso lo más importante que debemos hacer en medio de las dificultades es alejarnos de aquellas personas que están derrotadas por esas dificultades. Porque si no lo haces, Dios no podrá darte la victoria. Por eso, si nosotros queremos que nuestra fe funcione
como le funcionó a Jonatán, si nosotros queremos enfrentar esas dificultades y derrotarlas, nosotros nos tenemos que alejar de aquellas personas que viven en derrota, de aquellas personas que viven en temor, de aquellas personas que viven escondiéndose, que no quieren enfrentar una vida junto con usted. Dios siempre nos da una promesa. Cuando tomamos nosotros la decisión correcta, eso sí que es importante. Dios siempre nos va a dar promesas maravillosas para nuestra vida y para que sean bendición en medio de nosotros cuando nosotros tomamos decisiones correctas. ¿Ya? El Señor no está limitado. Él puede salvar con muchos o Él puede salvar con pocos. Lo dijo Jonatán. Jonatán lo está diciendo allí. ¿Ya? En el versículo 6 del capítulo 14. Quiero que volvamos nuevamente. Capítulo 14, versículo 6. Dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos y quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no está difícil para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos. ¿Ya? No es difícil para el Señor. No es difícil salvar al Señor, con muchos o con pocos. Nada puede detener a Dios. Él puede ganar las batallas con muchos guerreros o puede ganar las batallas con pocos guerreros. Porque no se trata de la cantidad, se trata es de la calidad de vida que nosotros tenemos. Se trata es de la fe en la cual nosotros caminemos cada día. Pero nosotros tenemos al que puede salvar con muchos y con pocos. No sé si usted lo tiene, pero yo quiero decirte algo. Yo sé que tengo al que puede salvarme con muchos o con pocos. Jonatán conocía las promesas de Dios. Cuando les había dicho en el pasado: yo pelearé por ustedes. Recuerde que ellos en ese momento tenían todos esos escritos desde el tiempo de Moisés, ¿cierto? Y ellos sabían que Dios les había prometido al pueblo de Israel que pelearía por ellos. Y yo creo que esa fue la principal motivación que tuvo Jonatán para decirle a su paje de armas: ven, vamos, subamos y enfrentemos a esos filisteos. Porque yo sé que el Señor ha prometido, la promesa de Dios es que Él va a pelear con nosotros. Por eso yo sé que con muchos o con pocos el Señor nos puede dar la victoria. Por eso, en medio de las dificultades de la vida, es muy, pero muy, muy importante recordar las promesas que Dios nos ha hecho. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Usted tiene una dificultad hoy, está enfrentando una dificultad hoy. Llámela financiera, llámela familiar, llámela con matrimonial, con sus hijos, relacional, personal, emocional. No sé qué clase de dificultad, de salud también, pero si usted tiene una dificultad hoy, lo primero que usted tiene que hacer, y es una invitación que le hago, es vaya y recuerde esas promesas que Dios le ha hecho a usted. Y vaya y búsquelas, recupérelas, vaya a la Biblia, no sé dónde las tenga anotadas, dónde las haya guardado. Pero yo sé que Dios nos ha dado promesas. Yo tengo un librito donde guardo muchas de las promesas que Dios me ha dado a través de todos estos años. Y yo las voy guardando y las he ido coleccionando. Y sabe una cosa, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, yo voy a mi libro. Yo abro mi libro, escúcheme muy bien. Y yo comienzo a decirle al Señor: Señor, tú me has dado todas estas promesas, Señor. Tú me las has dado. Y yo comienzo a orar con ellas. Y yo le digo al Señor: mira, Señor, tú me dijiste un día, no temas, no serás avergonzado. Tú me dijiste un día que sobre toda cosa guardar. Y yo comienzo a decirle, eso hago yo. Entonces, en los momentos de dificultad, yo quiero invitarlo a eso. Lo primero que usted tiene que hacer es ir buscar esas promesas y ponerlas allí delante de Dios, porque se vuelven el arma más poderosa que usted tiene para derrotar las dificultades. Eso fue lo que hizo Jonatán. Jonatán recordó la promesa
que Él había hecho muchos años antes al pueblo de Israel, cuando le dijo que Él iba a pelear por ellos. Y por eso Jonatán se atrevió a decir: ven, vamos que yo voy a apropiarme de la promesa de Dios, y por eso para Él no va a ser difícil que con muchos o con pocos nos pueda dar la victoria. Ahora, yo no sé cuántas promesas tiene la palabra de Dios, o no las he contado, ¿no? Pero sí sé que Dios tiene una promesa para cada dificultad que tengamos. No sé cuántas promesas hay en la Biblia, pero sí sé que para cada dificultad que tú puedas tener hoy, el Señor tiene una promesa para ella. Pero las promesas no son para que se queden aquí. No, las promesas no son para que se queden aquí de adorno, muy lindas. No, las promesas son para llevarlas a tu boca y también hacerlas bajar a tu corazón. Y finalmente, Dios envía su provisión a través de su pueblo. ¿Ya? Dios usa a personas para ayudarnos. Y yo soy un testimonio de eso. He visto cómo Dios ha usado grandes personas para ayudarme a mí, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia. ¿Ya? Y lo he visto en este tiempo. Yo he visto en este tiempo cómo el pueblo de Dios se mueve para ayudar en medio de las dificultades económicas. He visto cómo el pueblo se mueve para ayudar a las dificultades espirituales y emocionales, de provisión en medio de aquellos que lo necesitan. Quiero que mire el versículo 7. Ahí está la muestra de que Dios envía, de que Dios siempre tiene personas a nuestro lado para ayudarnos. Mire lo que dice: y su paje de armas le respondió. O sea, Jonatán se apropió de la promesa y dijo: yo voy a ir a enfrentar esa dificultad. Y mire lo que le dice su paje de armas. Le dice: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo para hacer tu voluntad, para acompañarte, para estar contigo. Es la respuesta del paje de armas de Jonatán. Aquí estoy contigo. Él lo acompaña y pelea junto con él. Es en los tiempos de necesidad y dificultad que sabemos quién verdaderamente está con nosotros. ¿Sabe una cosa? En estos tiempos, en estos meses que hemos estado pasando dificultades en medio de la iglesia y circunstancias como esta que estamos viviendo, es cuando nosotros nos damos cuenta quién verdaderamente está con nosotros. ¿Ya? Mire, yo he visto en este tiempo, me ha llamado personas que hacía tiempo no me llamaban. He recibido apoyo, no solamente apoyo financiero, no. Hemos recibido apoyo espiritual, hemos recibido apoyo emocional y personas que llaman y estamos orando por ustedes, estamos orando por la iglesia. Eso verdaderamente es lindo. Esos son esos pajes de armas que nosotros tenemos. Ustedes son esos pajes de armas que yo sé que nosotros tenemos en la iglesia para decirnos: aquí estamos contigo, vamos a enfrentar esas dificultades. Dios tiene un pueblo para enviar su provisión y tú y yo hacemos parte de ese pueblo. ¿No le parece? Es una bendición maravillosa de parte del Señor. Por eso, mire, yo le doy gracias a Dios por cada una de esas personas. Le doy gracias a Dios por la iglesia CAO y le doy gracias a Dios por aquellos que, aunque de pronto no están comprometidos hoy con la iglesia, pero están ahí, que de pronto no sabíamos hace tiempo de ellos, pero que ahí están, que se han manifestado, que han llamado, que están allí y que se han hecho sentir como el paje de armas, diciendo: nosotros estamos con ustedes, orando, apoyándolos y viendo cómo vamos a estar allí al lado de ustedes. Por eso yo le doy gracias a Dios por esas personas que están con nosotros en todas estas circunstancias de la vida. Ahora, ¿sabe dónde están esas personas? Han estado sentadas aquí en este lugar. Yo las he visto sentadas aquí durante muchos años. Son esa comunidad de creyentes,
de hombres, de mujeres, de familias de fe, y que ahora están sentadas allí en su casa, escuchando la palabra de Dios, ya, escuchando la dirección del Señor y el aliento de vida que Él nos da. Y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por la vida de todos aquellos que hoy nos podemos reunir alrededor de la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que hoy usted entienda que esas dificultades de la vida, que pueden estar a un día de usted decir, un día para perderlo todo, un día para no poder ver la obra de Dios, como Jonatán. Pero él tomó la decisión y dijo, yo voy a ir a enfrentar solamente con mi paje de armas. Y ese paje de armas le dijo, yo voy a ir contigo, yo te voy a acompañar. Yo le doy gracias a Dios por todos aquellos que nos están acompañando en este tiempo. Yo le doy gracias a Dios por todos aquellos que han manifestado su apoyo, su amor y todo lo que tienen para darnos allí en su corazón. Y quiero invitarlo a eso. Quiero invitarlo a que usted hoy tome esa decisión de enfrentar esas dificultades que pueda tener en la vida como Jonatán. Y recuerde que para el Señor no hay nada imposible y que Él nos puede dar la victoria con muchos o con pocos, y que Dios en un solo día puede hacer aquello que tú crees que no puede hacer. Le invito para que oremos, le invito para que allí en su casa le dé gracias al Señor y que le diga, Padre, gracias por hacer de mi casa una iglesia en este tiempo. Dile, gracias, Señor, por hacer de mi casa un altar para ti, Señor. Gracias porque cada domingo, Señor, y cada miércoles, Señor, que nos traes tu palabra, nos podemos sentar como familia, Señor, alrededor de ti, Señor. Dele aún gracias porque nos ha provisto de la palabra de Dios, porque cada vez que venimos a predicarla, tú te sientas allí, tú abres la Biblia, tú te llenas de ella, tú aprendes de ella. Oh Señor, hoy yo quiero hablar a esas dificultades que pueda tener tu pueblo, Señor, que pueda tener la iglesia, y que como Jonatán hoy nos podamos levantar y decir como él mismo decía, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Decía, quizás haga algo Dios por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o salvar con pocos. Eso es el Señor. Oh Señor, yo no conozco las dificultades, Señor, de un pueblo que hoy no se pueda estar allí sintonizando, que nos están viendo. Señor, no conozco las dificultades que puedan estar enfrentando. Pero hoy, Señor, hoy yo quiero llevar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, Señor, porque, Señor, esos límites que hoy pueda tener la lógica, Señor, no aplican a este Dios poderoso de la Biblia. Oh Señor, como lo hiciste con Jonatán, con su paje de armas. Ellos subieron y dice la palabra de Dios que cuando iban subiendo, dice que los filisteos se asustaron y que alcanzaron a matar en la primera guarnición a más de 20 hombres y salieron despavoridos porque ellos creían que el ejército del pueblo de Israel estaba viniendo sobre ellos. Pero ¿sabes quién hizo todo eso? Eso lo hizo el Señor, Dios Todopoderoso, que los acompañó y que los bendijo y los respaldó grandemente. Créele también eso a Dios. Créele que hoy, en medio de tu dificultad, en medio de tu situación, Dios te acompaña, Dios va contigo, porque para Él no es imposible darte la victoria con muchos o con pocos, porque Él es un Dios grande y maravilloso, Señor. Gracias por llenarnos este día, Señor, de tu palabra. Bendice hoy, Señor, a tu iglesia, Señor. Bendice hoy cada familia y hogar que está allí, Señor, derramando tu Espíritu Santo sobre ellos y derramando tu amor, Señor. Gracias, que les bendigas en este resto de tarde, que les permita disfrutar ahora de los alimentos, de su almuerzo, de su tiempo en familia, y que se gocen, Señor, de haber recibido hoy esta palabra y este alimento, Señor, y esta promesa y aliento de Dios maravilloso. Te lo pedimos, Señor, y que sigas bendiciendo, que sigas bendiciendo, Señor, esta nación, bendiciendo, Señor, esta tierra,
Padre celestial, que hagas escudo alrededor de ella para cuidarla y para protegerla cada día. Señor, y seguimos orando porque sabemos, Señor, que en el tiempo que tú digas, Señor, tú moverás el corazón de las autoridades y podremos otra vez como iglesia empezar a reunirnos nuevamente, Señor, allí en los templos, Señor. Pero Señor, Padre, que no sea en los tiempos del hombre, sino en los tiempos tuyos, Señor. Que mientras tanto tú sigues, Señor, edificando, tú sigues, Señor, hoy fortaleciéndolos y formándonos cada día a través de tu palabra y de tu presencia, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Oh, iglesia, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque hemos recibido hoy esta bendición de la palabra del Señor y los aliento a que sigamos adelante. Recuerde que esta semana estaremos allí sintonizados el miércoles con la palabra de Dios, el jueves Mujeres de Fe nuevamente, y este próximo viernes que viene tendremos parejas también. Entonces tenemos para llenar nuestra vida con la palabra y la presencia del Señor. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga.